De vuelta, sí, Fox por Radio, día jueves especial. ¿Por qué? Porque hay una sección que a mí me encanta. Y que tiene muchos seguidores. Muchos seguidores, cada vez más. 112. En las redes. No, es el cañón. Tiene dos perfiles, es el único que tiene dos perfiles. Ah, mira cómo llegó. ¿Dos perfiles o desperfilados? Desde su viaje, Anda su viaje romántico. Presentación del invitado como corresponde, don Manolo Astorga. Gracias, Dante. Por favor. Mira, hoy día tenemos un tema bastante interesante y pocas veces estudiado y que despierta el interés de un investigador, de un biólogo, doctor en ciencias médicas, donde la especialidad es la neuroimagen y trastorno del desarrollo y la planificación de las prequirúrgicas. Claramente la gente me preguntará a dónde quiero ir con este tema. Fíjate que dentro de la especialidad de Francisco Zamorano, te doy la bienvenida, es justamente poder tratar de indagar a través de los escáneres el comportamiento y la respuesta frente a ciertos estímulos. Y esto básicamente, y ahí es donde está el apetito voraz que tiene, producto que es muy fanático del fútbol, y quiso indagar la respuesta neuropsiquiátrica, puedes llamarlo de cualquier forma, él nos va a dar con más especificidad, del hincha, ahora que viene el Mundial y tenemos comportamientos, los hooligans y una serie de otros hinchas a lo largo de todo el mundo. Francisco Zamorano, bienvenido a nuestro programa para poder conversar sobre este tema. Un pequeño aplauso como corresponde a todos nuestros invitados. Y Francisco Javier, un placer. Claudio, aplauso. No, estoy anotando porque tengo muchas preguntas para el doctor. Apláudelo por último. Bueno, muchas gracias, un honor estar acá. Estuve hablando antes con él. Ah, perfecto. Como decía el profesor Astorga, bueno, el tema del fútbol es bien estudiado en algunos, de alguna forma, pero más orientado al tema mecánico, al tema de las lesiones, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa en el cerebro de los jugadores? Y en este caso, ¿qué pasa en el cerebro de los hinchas? Es un tema que ha sido abordado un par de veces. ¿Ya? No hay un par de trabajos recientes, no hay más. Y nosotros quisimos indagar, ¿ya? Quisimos indagar al respecto. Y utilizando técnicas de neuroimágenes, básicamente lo que hicimos fue presentar estímulos de distinta valencia a hinchas de Colo-Colo de Universidad de Chile, ¿no? Porque representan el 70%, ¿cierto? Claro. de la hinchada a nivel Una nacional. buena muestra. Claro, no nos vamos a quedar sin muestra. Sí. Y bueno, lo que hicimos fue mostrarle goles, ¿cierto? De Colo-Colo, Universidad de Chile a Colo-Colo y a equipos neutros, ¿no? Entonces, la presunción, la hipótesis, ¿cierto?, es que iban a haber algunos patrones de activación que iban a ser distintos, ¿ya? Obviamente es diferente, o sea, y eso nació como una impresión personal de que cuando perdía mi equipo, ¿ya?, con el archirrival, sentía una pesadumbre que me duraba días, ¿ya? Pero no así cuando perdía con otro equipo que no fuera el archirrival. Entonces, bueno, eso me llevó a pensar un poco lo del estudio. Y bueno, aquí también tengo que mencionar a algunas personas importantes que colaboraron en esto. Bueno, yo trabajo en la Universidad del Desarrollo, el rector es Federico Valdés, una persona muy relacionada al fútbol. Sí, claro. Y con él tuvimos un par de conversaciones y bueno, nos ofreció también bastante recursos para desarrollar el estudio. Y bueno, dentro del Centro de Investigación en Complejidad Social, que es donde yo trabajo también, contábamos con varios elementos y también experiencia previa para poder realizar este estudio que va más por el lado de la neurociencia conductual, ¿sí? Más que la neurociencia física, como podríamos pensar, fisiológica. ¿Sí? Dijiste algo interesante, Francisco, para volver a retomar el tema que dijiste frente a ciertos estímulos, triunfo, derrota, con el archirrival o con quien no importe, dijiste activación de ciertos sectores del cerebro Sí. que puede provocar la secreción de una hormona o tal y cual, dependiendo del estrés o dependiendo si es por placer. ¿Eso a dónde va? ¿Qué deducen ustedes con esto, con la hipótesis, dentro de lo que significa la investigación científica, para poder concluir algo que pueda servir, por ejemplo, estoy seguro que no sabe por qué se comporta la gente así? Sí, bueno, el comportamiento es algo bastante complejo y el tema, nosotros no estudiamos el tema hormonal, hay otros trabajos que lo abordan, pero sin duda el tema hormonal es súper importante, ¿ya? La testosterona, el aumento de la testosterona hace que la toma de... en general, sí, podemos decir que en el triunfo se secreta más. Claro, es que bueno, hay un estudio que se hizo en el Mundial del 94, en la final de Italia contra Brasil, y
midieron hinchas de Brasil, de Italia, y compararon los niveles de 2 hormonas, ¿ya? Una es la testosterona y la otra es el cortisol. ¿Ya? Son bien importantes porque la testosterona se asocia a la agresividad, ¿cierto? También es la hormona del macho alfa, por decirlo. Y el cortisol es la hormona que está asociada al estrés. Claro. Entonces, y a la sumisión en experimentos en ratones, ¿cierto? Se ha visto que es un modelo, el modelo murino se ocupa mucho en neurociencia. Y efectivamente, los hinchas del equipo que ganó, bueno, Brasil, tenían un nivel de testosterona altísimo, mientras que los de Italia no tenían testosterona, básicamente, y cortisol súper alto. Claro. Sí. Ahora, desde el punto de vista de la actividad cerebral en sí, lo que pudimos ver es que hay una actividad específica en una región del cerebro, en la neocorteza, ¿ya? Que es la sustancia gris del cerebro, en la parte más frontal, ¿ya? Que se llama corteza prefrontal. ¿Esa es la parte más consciente? Es la parte que nos permite controlar nuestros impulsos. La parte ¿ya? más social. De todas maneras va por el lado social. O sea, es que hay una cosita que me gustaría decir, es que tenemos que pensar cuando hablamos de conducta, ¿sí? de los humanos, que nosotros somos animales, ante todo. Y como animales preservamos algunas estructuras, ¿ya? En este caso estructuras cerebrales, que tenían otro motivo anteriormente. Ya, que ¿La en este amígdala caso, y el sistema límbico? incluso un poco más ancestrales. O sea, la supervivencia. estoy hablando de estructuras que tenían animales hace 350 millones de ¿Y qué años. desaparecieron? ¿Ya? Que es lo que se llama el cerebro reptiliano coloquialmente, que tiene que ver con los instintos y con esta respuesta frente al estrés que es rápida e inmediata. Es escapar o pelear. ¿Sí? Eso uno no lo piensa. Simplemente No reflexiva. no es reflexiva. ¿Sí? Por encima de esto, jerárquicamente, está el sistema límbico, que es más conocido de lo que tú estabas mencionando, ¿cierto? Sí. La parte más ventral del sistema estriado, está la amígdala, está el hipocampo, ¿cierto? Hay otros núcleos. Es muy importante el núcleo accumbens. ¿Por qué? Porque es lo que se le llama también el centro del placer del cerebro. ¿Ya? Me gusta. Hay un estudio clásico que en ratones le pusieron un electrodo en el núcleo accumbens, en ratas, Sí. y estimulaban el núcleo accumbens. Bueno, pasó que las ratas se murieron. ¿Por qué se murieron? Bueno, porque el experimento contaba, o sea, tenían la comida y tenían una palanca que apretar. ¿Ya? Cuando apretaban la palanca, se liberaba una descarga eléctrica que estimulaba el núcleo accumbens y generaba placer. Buena y al muerte. final Mira. se terminaron muriendo porque no preferían Muriendo de placer. Sí, Muriendo murieron de de placer y preferían Buena, no comer. buena. Yo conozco varios. Hay varios que han intentado Oye, eso. Francisco, ¿Han experimentado con eso? Francisco, en algún momento pudieron atacar el siguiente escenario. Para los entrenadores, muchas veces uno dice, mira que son buenos estos jugadores. Pero resulta que hay jugadores que son para clubes y hay jugadores que son para selecciones. Y hay un dicho que dice que hay jugadores que antes del túnel en el Estadio Nacional miden 1,80 y cuando van caminando y saliendo a la cancha terminan con 1,60 m. ¿Qué quiere decir eso? Que todas las cualidades que tú le viste a nivel de camiseta de club no logran expresarlas a nivel de selección, ya sea por la presión, ya sea por las expectativas que tienen, ya sea por una serie de procedimientos que sobrepasan al técnico. Entonces al final los entrenadores dicen, no, este gallo me juega bien en todos lados, este es más confiable. Lo llevo para todos lados. ¿Pudiste meterte en esa zona? Sí, bueno, es que es algo que queremos hacer a futuro, porque como les contaba, nosotros estudiamos el cerebro de los hinchas, ¿ya? Porque es lo más básico, lo más fácil que podemos hacer, y de ahí queremos ir escalando, ¿ya? Pero quizás podría dar una opinión al respecto, y es que no todos tenemos las mismas capacidades, ¿ya? Para enfrentarnos a las situaciones que son estresantes. Y esto, un poco ligado a lo que estábamos hablando anteriormente, tiene que ver con el desarrollo ontológico, es decir, el desarrollo desde que naces, ¿ya? Incluso antes de la gestación hasta la muerte. Entonces, todas las experiencias que rodeen, ¿ya? Sobre todo las primeras fases en el crecimiento, Están direccionando un poco, ¿no? exactamente, van a moldear lo que se llama el carácter. Pero Francisco, ¿Sí? ¿quién realiza ese cambio? ¿Es genético? ¿Es educativo? ¿Es de La suma de las ejemplo? ¿Es de ver? ¿Es de compartir? Sí, mira, esta es la respuesta que a nosotros los científicos en general nos gusta más. Es un tema complejo, ¿sí? Y es multifactorial. ¿Ya? Yo estoy
Esa es la Voy a respuesta. intentar explicarlo un poco más, ¿ya? Porque el componente genético se ha visto que es súper importante, pero no explica todos los efectos que uno puede ver. O sea, hay estudios que muestran que la penetrancia, por ejemplo, de estos caracteres es del 50%. Es decir, tú eres un genio, ¿ya? para jugar fútbol y tienes 2 hijos y uno de esos 2 probablemente va a heredar las características tuyas. No son ¿ya? míos entonces. Sí, bueno. Me acabas de matar. El malo no es tuyo. Bueno, malo pero nos va a caer. puede Nos va a variar, caer puede por variar. ahí. Sí, no. El tema es Hay que una carga genética, pero no hay una necesariamente carga se genética, expresa. hay malo otro es mío. mecanismo, que hay que hablar que es que se llama la epigenética, ¿ya? Porque nosotros no nos quedamos solamente con la información que viene codificada en nuestro DNA, ¿ya? La expresión del DNA, o lo que se llama el fenotipo, depende y va variando de acuerdo a las condiciones del medio, ¿sí? Entonces, la epigenética consiste en la capacidad que, bueno, y esto ocurre naturalmente, ¿ya? Pero también se puede inducir, de modificar la expresión genética, o apagar ciertos genes, Sí. ¿sí? O volver a activar otros. Mitigar alguno y lo otro Claro, entonces potenciarlo. lo que tú vas a hacer, y estos estudios que se han visto, no sé, a partir de situaciones trágicas, ya de conflictos Qué sociales razón. en Europa, donde se separaron ciertos países, por ejemplo en Alemania Occidental, Oriental, y que tenías gemelos, los estudios gemelos son súper importantes en esto. Gemelos idénticos, que tienen el mismo DNA, pero crecieron en ambientes distintos, cuando se juntan, 15 años después, 20 años después, pucha, son totalmente diferentes. Absolutamente. ¿Sí? Entonces, eso nos da una idea. Esa es mi pregunta. Bueno, es un buen ejemplo. Mi papá era gemelo, ¿sí? Y pasó todo lo contrario. O sea, a partir de la muerte de mi padre, que ocurrió cuando yo tenía 9 años, mi tío ya no pudo venir nunca más a mi casa porque el verlo significaba ver a mi padre. ¿Se entiende, no? O sea, es como que tu papá no murió. Ahora, físicamente eran muy parecidos. Bueno, no puedo compararlo con de hecho, uno falleció. Pero por eso te decía yo, ¿por qué se cambian las conductas? Si son gemelos, tienen la misma cantidad de información genética los dos, esto son va distintos. a depender de la crianza o de los ejemplos que tengan alrededor. Por supuesto. O del entorno en el cual se desarrolle, que es un poco lo que está explicando sí, por Francisco, porque supuesto. Que el yo- desarrollo del carácter. pero El claro, temperamento viene de los genes, pero el carácter es del entorno que te empieza. un poco para volver desde el principio, el hincha muchas veces actúa como hincha porque no logra controlar su emoción y deja de ser racional y se convierte en alguien pasional. Y un jugador confiable dentro del campo de juego es aquel que funciona normalmente más con la razón que con la pasión. Cuando te aborda la pasión, terminas a veces por ser expulsado, o terminas por llegar tarde en la jugada, O etcétera. haciendo un gol. Sí, bueno, por lo general no. ¿Te acordás lo que hablamos antes Me parece que a mí del programa? lo que te hace, y acaba la pregunta, que es un poco lo que buscamos, porque hemos participado con Francisco en algunas cosas, es intentar encontrar el que la toma de decisión sea acertada en el momento justo y que sea productiva para el equipo. Y eso lo lográs solamente, por lo general, como tendencia, siendo más racional a veces que pasional. Sí, claro. Eso también hay que decir que estas habilidades se entrenan, ¿sí? Y no se entrenan de la misma forma para todos los jugadores. Incluso yo me atrevería a decir que en las distintas líneas, ya dentro del campo de juego, las habilidades requeridas son distintas. Imagínate la tolerancia y la frustración que tiene que tener un arquero. Pensemos en Karius. Por ejemplo. ¿Sí? Bueno, Karius fue el ejemplo de cómo El arquero no. del Liverpool. Claro, perdón, con la final con Que el tuvo Real un Madrid. golpe en la Claro. cabeza. Pero un arquero que no es capaz de resistir la frustración va a terminar cometiendo errores, ¿ya? En cambio, para un delantero, ¿sí? Un delantero se puede perder 20 goles, no importa que haga 1 o 2, ¿sí? Pero se puede perder 20. Entonces no va a tener ese problema de la frustración y él va a tener que, desde el punto de vista psíquico, es decir, presentar habilidades que lo mantengan siempre dentro del juego, atento a la jugada, ¿cierto? Siguiendo lo que es, bueno, obviamente el esquema de juego, pero bueno, con lo que saben hacer los delanteros, que es moverse de acuerdo y leer un poco el juego del rival. ¿Hay estandarizado algunos comportamientos, Francisco? O sea, es decir, el hincha se comporta de 3 o 4 maneras. ¿Hay un estándar como para medirlo? Súper buena pregunta y me encantaría decir que lo hice yo, pero no. Lo hizo un grupo turco,
¿ya? En Turquía es cosa seria, Una sí, la locura, violencia. Absolutamente. Sí, claro. Y ellos crearon una encuesta de fanatismo del fútbol, en la cual se clasifican en 3 grados, ¿ya? Espectador, hincha y fanático. Creo que todos nosotros clasificamos como espectadores, Claro. ¿ya? Porque el hincha, o sea, y este busca, básicamente tiene 2 ítems, uno que es propensión a la violencia y otro que es cercanía al equipo. Entonces, nosotros somos espectadores, ¿por qué? Porque, bueno, vemos la mayoría de los partidos quizás desde la casa, Logramos ¿cierto? A controlarnos. pesar de que nos sentimos muy hinchas, ¿sí? Y sentimos tener una afiliación muy fuerte, es un concepto súper importante también, el tema de la afiliación y lo que se da, volviendo un poco al otro tema, ¿cierto? De la hinchada, de las coaliciones, ¿ya? En una coalición cualquier individuo adquiere poder, pierde la individualidad, pero adquiere el poder de la coalición. Claro. ¿sí? Se escuda en el grupo. Eso es fundamental, porque para entender un poco lo que pasa con las barras bravas y el descontrol, ¿ya? Y no solamente el tema de la barra brava, sino hay que pensar que nosotros somos animales, como se llama antes, pero somos animales gregarios. ¿Qué significa? Tendemos a juntarnos, o somos homofílicos, y nos juntamos con los que encontramos que tenemos ciertas similitudes. ¿sí? Espectadores, Entonces, hinchas. Estaban los como para espectadores, ir- el hincha como para y el ir- fanático. Pancho, Sí, te, sí. te agrego un elemento cortito para seguir con la misma. No, es que es la misma idea. Gustave Le Bon, en su libro Psicología de las Masas, plantea exactamente lo que está planteando el flaco, que en la medida, o sea, tú tomas una persona, un individuo, un sujeto, y tiene determinados comportamientos. En la medida que se juntan 2, se juntan 3 y se juntan 4, pasan a ser masa y resaltan las cualidades más primitivas de todo. O sea, si un tipo es tranquilo, pausado, moderado, Modifica su prudente, conducta, claro. Sí. se juntan 4 Así y el es. tipo pasa a ser violento, roban, quiebran vidrio, y después el tipo dice, "Pucha, ¿cómo hice esto?" Exacto, y que con esto en verdad terminamos esta parte, o sea, termino esta parte. Lo que dice tiene toda la razón y va en la línea de lo que encontramos nosotros, y es que cuando se genera esta coalición, ocurre un fenómeno muy especial en el cerebro, y es que la parte que hablábamos en un principio, que es la que controla la conducta, se desactiva, ¿ya? Y es ahí donde desaparece la individualidad y tú comienzas a actuar como actúan los manada, demás. Sigue a los Se demás. funde en el grupo. Exacto. Si ese Entonces, colador sigue la que masa. tenemos. O sea, bajo esa lógica, Francisco, si esa persona cae en un grupo donde tiene un líder nefasto, lo va a Eso seguir. es sumamente importante, eso es lo que está diciendo, porque estás dando pie a cuál es una de las posibles instancias donde se puede intervenir, ¿ya? En la violencia en los estadios, y que es a trabajar con los líderes, con lo que son las personas, las figuras de autoridad dentro de este grupo de personas que Claro, parece es un ¿cierto? mundo. Inadaptados. Pero llevándolo a otro ejemplo, ¿no? Porque estamos hablando de las barras y demás, Sí, y nombraste vos a Kyrgios, el arquero que hicieron goles. Le pasó al Liverpool entonces cuando perdió a su líder dentro de la cancha como Salah. Ujú. No solamente cambió la forma, el esquema, sino que también moralmente o psíquicamente se cae el equipo porque no está ese líder, a pesar de no hacer un buen partido, porque jugó muy poco. ¿También Sí. ocurre eso? O sea, mira, para responder voy a ocupar una frase o un tema que hemos conversado con Valdemar, y es que el fútbol puede ser considerado como un modelo de guerra, ¿sí? Y este tipo de situaciones donde tú ves que un compañero que tiene cierta notoriedad y que, claro, y que tiene una cierta jerarquía en el equipo, derribado, digamos, es una baja, el equipo lo siente, se resiente, es un ataque directo a la moral. Claro. ¿sí? Y dentro de todas las cosas que tiene que contener, que tiene que inhibir, ¿ya? Pensemos también que la inhibición es sumamente importante en el fútbol, ¿ya? Un jugador tiene que abstraerse de todo lo que es el contexto. Imagínate lo que es jugar en la cancha contraria, ¿cierto? En un estadio que no conoces, no sé, y Público gente, adverso. público Defendiendo adverso, a tu país a veces. que viajaste, que no pudiste descansar, ¿cierto? Etcétera. Hay muchas condiciones adversas, pero el jugador se tiene que abstraer. El jugador profesional tiene que ser capaz de hacer eso, ¿sí? Y mientras lo pueda hacer, va a mantener un rendimiento acorde a lo que se espera. Sí, pero vos lo dijiste, Pancho, porque en las guerras, y ya que dijiste que el fútbol es una guerra,
los grandes francotiradores de toda la historia de diferentes guerras no se ocupaban de matar a soldados, sino al líder. Claro. O sea, eso desmoraliza. Y en el ajedrez lo que se y busca mucho. es voltear a las piezas más importantes. Bueno, en la vida también. Pero. No es que el fútbol es una guerra, sino que es la representación. No, yo lo entiendo perfecto. Hay un capitán, hay soldados, Sí, sí. hay un. Lo entiendo, campo de pero por eso batalla. digo que a veces cuando no está el líder, entre comillas, porque uno nunca sabe quién es el líder general o del grupo total, pero no está el referente, la demás gente baja su rendimiento en forma automática. Sería muy bueno que esto lo pudieses, y si te está escuchando un entrenador, que le va a servir a él y a muchos, que lo pueda hacer en la realidad del juego, práctica, inmediatamente después o durante un partido, porque sería muy, muy interesante ver los patrones de cambio que pueden tener los jugadores de fútbol. Sí, claro. Bueno, yo... El desafío es ese, porque el tema de la activación cerebral es difícil de hacerlo en realidad de juego porque no hay aparatos que te permitan medir aquello. Por lo general son estáticos, es un resonador magnético. Claro, es uno de los problemas que Pero enfrentamos. post o previo a un partido lo podés medir, eso, Pancho, ¿no? No, Sí, se puede, pero es más eso fácil siempre lo medir. hace, pues, Claudio. En ese sentido, Claudio, perdón. Es que siempre se hace, o sea, pongamos un ejemplo, Argentina va al Mundial, es una con Messi y una sin Messi. Brasil es una con Neymar y sin Neymar. Sí, pero para demostrarlo Bueno, tenés que tener no, la hablando para activación. demostrarlo. Yo lo sé, pero está bien. Pero así como de paladar, sin tener Sí, esto, por la los expertise técnicos y del los técnico, jugadores y los obvio. camarines los representan pero absolutamente hay- y los reconocen. Pero vos lo dijiste. O sea, ¿quién es el que habla en un camarín? Pero vos fíjate, perdón, y voy a usar el mismo ejemplo y con esto Me lo callo, Vos lo dijiste, hay un Va muy jugador que bien, mide va muy 2 bien. metros y cuando entra al túnel va midiendo 1,50 m, hasta que desaparece. Sería importantísimo para cualquier entrenador ver ese comportamiento para saber a quién elegir. Pero- Después, Por respaldo, no, Te pongo bien. un ejemplo muy cortito, Dale. porque yo digo que Messi es un líder futbolístico y un líder psicológico de la selección, por ponerlo, para mí era Mascherano. Entonces, ¿qué pasaba con Maradona? Maradona representaba la parte psicológica y la parte futbolística, desde mi punto de vista, era un todo. Entonces, acá lo que hay que tratar de medir cuál es el líder psicológico del equipo. Muchas veces, independiente que el líder futbolístico sea Messi, pues muchas veces también el hecho de que, aunque esté Messi, Sí. que ha pasado en algunas finales Sí. que no ha aparecido el Messi que todos esperan, el líder psicológico y que tiene ascendencia sobre los compañeros también puede ser Mascherano, ¿no? Que se pueda poner un poco el equipo al hombro. Mira, ahí respaldando lo que estaba diciendo, y Francisco, para seguir esa idea que tú decías, y lo que decía Juvenal, claramente la expertise del técnico, la capacidad del técnico y de los compañeros, voy a llamarlo, olfatean, saben, Paladar. el paladar, eso que te permite visualizar un lenguaje corporal que está alterado o unas sensaciones, no sé, insomnio, lo que tú quieras, cualquier señal. Pero al margen de eso se puede objetivar, claramente no se puede hacer un escáner, está clarísimo por razones obvias. Pero fíjate que hoy día los países desarrollados, altamente desarrollados en el mundo del fútbol y muchas disciplinas deportivas, son capaces de tomar muestras de sangre una hora antes de la práctica o el entrenamiento. Y esas muestras de sangre permite determinar, por ejemplo, estas dos grandes hormonas que son fundamentales y que se alteran. Si puede entrenar o no, ¿no? Una, el cortisol, si está elevado, ojo, estamos frente a una unidad funcional llamada Juanito Pérez que está con estrés. Sí. O termino la segunda. O estos niveles, de que Juvenal siempre me molesta con esta, que la creatinfosfoquinasa seca total, que te puede permitir determinar si existe o no, o estás en el umbral de un estrés fisiológico. Entonces la sí se idea, puede objetivar. Manuel, pero la idea es, y acá te lo paso Francisco, la idea es, independiente de esta muestra, que bien decís, es qué parte del cerebro vos estás Claro. prendiendo para esa toma de decisión. Sí. Y qué es lo que justamente es difícil a veces de Habría que medirlo tenerlo minuto a minuto, ¿no? para hacerlo Claro. realidad. Entonces, ¿qué es lo que sí podés estudiar a veces de manera estática, si se sí. quiere, en un resonador? Es ponerle, de alguna manera, Ese estímulo. algún tipo de problema, entre claro. comillas, problemas, para que esta persona o individuo tome una decisión. Y a partir de que este individuo tome decisiones acertadas, aquello te acerca a que ese individuo sea más confiable en un nivel de estrés. Claro. ¿Es así o no, más o menos, Francisco? Sí, claro. Perdón, pero no es así, po. Porque tú entrenas, hay jugadores de entrenamiento y hay jugadores de De partido. competencia. En entrenamiento uno tenía compañeros. Por lo y a ti mismo, te me tenía está que dando haber la pasado. respuesta. No, po, esos compañeros, por más que repetían, tú decías, Pero este no me va a está dando la funcionar. respuesta, Juvenal, porque el jugador de partido Ante el estrés, es claro. aquel que responde bien ante el estrés. Y el jugador que no es de partido es que en el entrenamiento, donde no hay Sucumbe ante estrés, eso. puede responder. Entonces, lo que hay que buscar es
estresar al jugador, tratar de representar lo que se va a enfrentar el fin de semana para que justamente entregue respuestas adecuadas. Francisco tenía algo que decir respecto a eso, ¿no? Sí, bueno, es que Para ir cerrando ya. Está muy interesante. por eso, no sé, me di la licencia de hablar un poco de la estructura del cerebro, ¿cierto? Y de la importancia que tiene la corteza prefrontal, porque es ahí donde se puede intervenir y donde se puede entrenar a los jugadores para inhibir, porque lo que hace la corteza prefrontal es inhibir la acción, ¿cierto? del sistema límbico, que tiene que ver con todo lo que es emoción, ¿ya? Principalmente la emoción. La emoción se desboca y va a perder el control el jugador. Exacto. Entonces, por eso es importante fortalecer las funciones cognitivas, las funciones ejecutivas particularmente, que te va a ayudar a mantener una atención que, durante todo un partido y no solamente un pequeño span atencional de 15, 20 minutos. Sí. ¿Sí? Francisco, Dime. disculpa bien corto. ¿El sistema límbico se anula con el alcohol y la droga? Lo que se anula con el alcohol y la droga es justamente la corteza prefrontal. Perfecto. Y es ahí donde aparecen todas estas pulsiones Primitivo. se llaman, y claro, y los componentes primitivos. O sea, ahí se van 100.000 años de evolución Claro. a la En un basura. segundo. Yo tengo el pato tiene. Es que tenemos que cerrar. El pato tiene una pregunta. Sí, es que tenía lo último, porque al final se dieron temas muy, muy interesantes, el tiempo es corto, pero tu estudio tiene que ver con los hinchas principalmente. Aquí nos terminamos yendo a jugadores, técnicos Sí. y decisiones. Sí. Pero lo dijo al principio Manolo y no le sacamos el provecho suficiente. Ahí venía la bajada. ¿Cómo ya. este tipo de estudios pueden servir, por ejemplo, para el tema de estadio seguro, que hace tiempo llevamos con esos problemas, si bien obviamente han bajado los índices de violencia, pero cómo el Estado podría recibir o podría utilizar este tipo de estudios para sacar provecho? Sí, súper buena pregunta. Muy Es buena algo que pregunta. hemos discutido en el centro y, bueno, también en la clínica alemana, que es donde desarrollamos el estudio, en la unidad de imágenes. ¿Cómo podemos obtener un beneficio de este estudio para que no quede solamente en algo anecdótico? Y es que, claro, nosotros, en base a esto, mira, en el punto de desarrollo actual, nosotros podemos determinar, en el fondo, el mind reading, que se llama, podemos saber de qué equipo es una persona que metemos al resonador sin preguntarle. ¿Sí? Entonces, Por la camiseta. bueno, no, se tiene que sacar, entrar con una bata. Pero nosotros podemos, básicamente, podemos identificar ciertas conductas, ciertos patrones en base a los experimentos, y es muy importante el contexto, que es lo que decía Valdemar, ¿ya? Que hay que replicarlo, y eso, replicar el contexto de una, digamos, de lo que es la realidad en una cancha de fútbol, en un partido, en un clásico, no sé. Se puede hacer, mira, Francisco, el tema para mí es apasionante, a nuestros compañeros y a todo el Tiene mundo que yo creo venir que le otra vez, interesa. Francisco. Y Por favor. voy a ser majadero con algo agradeciendo tu visita. Creo que cuando uno logra poder comprender y entender el interior, puede saber la expresión del exterior. Y en este caso, el fútbol, el deporte, es una expresión de algo que pasa dentro de nuestro interior. Yo te agradezco que hayas venido con nosotros. Estaba un poco nervioso, Francisco, Sí. cuando lo invitamos, pero un placer haber podido saber más de algo tan complejo. Gracias, Un Francisco. gusto estar acá. Muchas gracias. Un aplauso, ¿ah? Es que quedan preguntas, Quedan preguntas, muchas seguramente lo vamos a ir a acosar también ahora un ratito, Que como vengan para poder saber más cosas. Sé que ha trabajado mucho con Valdemar, temas interesantes. Sí. Muy buena la pregunta de Pato Torre. Muy bueno. Bien, Y, Pato. y Es ya nos periodista. vamos a ir- Es periodista. Es periodista, Acá padre. se Eso- estudió eso- para se notó. Eso es lo que recibimos por fono y no sé para qué chucha lo tienen acá. lo si- preciso. Puede hablar de los preciso. hinchas, Pato. Para sacar conclusiones, para sacar beneficios de estos estudios, que en definitiva muy bien. lo que la sociedad Ahí está, pretende profe. y quiere. ¿Vamos con alguna mención o nos vamos directo así? Limpio, limpio, limpio. Pausa, ya volvemos en Fútbol. Pressing. Ataque.